Continuamos en la UNED y vamos a comenzar un nuevo tema. Historia moderna de España, la parte segunda, del año 1665 al 1808. Y vamos a hablar de los extranjeros en la España moderna. Los extranjeros a lo largo de la Edad Moderna tienen un protagonismo importante, a veces impresionante, en la vida política española. Y hasta cierto punto es lógico por el carácter plurinacional de ese conglomerado imperial al que muy pronto se conocerá como la monarquía hispana, o simplemente la monarquía. Será un conjunto de territorios que solo tienen en común al monarca. Es el señor natural de todos y cada uno de ellos, por tanto, puede servirse de sus súbditos, sea cual sea su naturaleza, para el gobierno de los diferentes territorios. Para él simplemente son criados. La percepción desde los distintos territorios es bien distinta. Al menos desde Castilla, que es lo que ahora interesa, muy pronto arraiga entre los castellanos un fuerte sentimiento nacional, la conciencia de que forman una entidad perfectamente definida. Por lo mismo, tiene que considerar a los que no integran esa comunidad como extranjeros, vocablo que por estas fechas dista mucho de tener los contornos precisos que adquiere en el Estado Nacional. En este momento basta señalar que tiene un carácter discriminatorio, aunque eso sí, con matices, porque para los castellanos todos son extranjeros, pero no en el mismo grado. En realidad, desde Castilla, en el conjunto imperial, se perciben tres planos perfectamente diferenciados. Cada uno de los reinos peninsulares, el conjunto de reinos de tradición hispana, que con frecuencia se identifica con Castilla, y los territorios de afuera. Todos, pues, eran extranjeros, pero no de igual manera. Legalmente, los naturales de la Corona de Aragón eran extranjeros en la Castilla y viceversa, pero ya en el siglo XVII las consecuencias prácticas de estas arcaicas disposiciones se hallaban atenuadas o bien habían desaparecido. En un segundo plano estaban los oriundos de Portugal y de los territorios extrapeninsulares de la monarquía: flamencos, borgoñones, sicilianos, napolitanos, sardos o milaneses. Jurídicamente eran extranjeros en Castilla y en Aragón, sin embargo podían y a veces debían integrarse en los más altos cuadros de la administración española. Por último estaban los extranjeros, sin más, aunque entre ellos también había diferencias sustanciales. No es lo mismo, por ejemplo, ser genovés, una república que muy pronto cae en la órbita política española, que ser veneciano. Hechas estas precisiones, que habrá que tener muy en cuenta, es claro que en el territorio que muy pronto empieza a considerarse, y lo es, cabeza de la monarquía, donde arraiga en fechas tempranas un sentimiento nacional profundo, tenía que verse mal que los oficios se dieran a los no naturales. Todos, fueran de la naturaleza que fueran, estaban reservados a los nacionales. De ahí el descontento generalizado de los castellanos cuando los flamencos, comportándose como si se tratara de un país conquistado, empezaron a vender y acaparar oficios y dignidades en contra de lo que había dejado ordenado el rey católico. Los cronistas del emperador coinciden en señalar que este hecho, de la forma que sea, está en el origen de las comunidades. Es cierto que legalmente no había ningún motivo para la queja, pues todos los recién llegados reciben la nacionalidad castellana antes de tomar posesión de sus cargos. Medio tan falaz que solo sirve para exacerbar los ánimos. La hipocresía del procedimiento no hacía sino añadir nuevos motivos de indignación. El propio Carlos V, que parece reconocer más tarde la importancia de este hecho en el movimiento revolucionario. Así lo sugiere al menos la respuesta que da en las Cortes de 1528. Los procuradores vuelven a insistir en que no se den oficios a extranjeros. El rey manda contestar: y en esto que nos suplicáis se ha podido muy bien conocer la voluntad que tengo de guardar las leyes dadas, y por las pocas mercedes que hemos dado a extranjeros de esta postera vez que acá venimos, y la más que aquellas han sido por servicios fechos a nos, es a nuestra corona real, que es una misma cosa. Es decir, solo si se trata de un servicio muy valioso puede concederse algún oficio a extranjeros. De hecho, aunque todavía hay algunas excepciones, puede afirmarse que desde la década de 1520 la administración de Castilla queda en manos de los castellanos, y lo que es tanto más importante, sobre todo para la alta nobleza, también la mayor parte de los altos cargos que se crean en Europa, especialmente en Italia, en África y prácticamente todos, por no decir todos, los que se crean en Indias. Pero en lo que podríamos considerar la política imperial propiamente dicha, el emperador tiene más libertad de acción. Se sirve de sus súbditos castellanos, pero también de los procedentes de otros territorios del imperio. Recuérdese, por citar los nombres más precarios, a don Antonio de Ávalos, a Gatinara
o a gran vela. De los potentados extranjeros, el paso del príncipe Doria al bando imperial en 1528 es tremendamente significativo, e incluso de algún traidor a su rey, continuamente enfrentado con Carlos V, me refiero obviamente al duque de Borbón. Los castellanos obtienen lo más y lo mejor de los altos cargos de la administración de la monarquía, pero dada la complejidad de la misma, han de abrir un hueco a súbditos de otros territorios en los consejos. El Consejo de Castilla y de la Cámara están copados por los naturales de esta corona, igual que el de Órdenes, Cruzada e Indias. En el de Hacienda, por su campo de acción, podían estar extranjeros. Su primer presidente fue Enrique de Nassau, pero el predominio castellano era indiscutible. Algo similar pasa en el de la Inquisición. Distinta era la situación en los consejos de Aragón e Italia. El primero, que entendía al principio, también en los asuntos de italiano, está integrado mayoritariamente por naturales de la corona de Aragón. Pero, dada su importancia política, en 1522 se le encarga la presidencia del mismo Agatinara, y a su muerte será controlado de una u otra manera por algún personaje castellano. En el de Italia también se da entrada a los naturales de aquellos dominios, pero en una proporción menor, pues estaba integrado por un presidente y 6 regentes, 2 de Nápoles, 2 de Sicilia y otros 2 de Milán. Y como de uno de ellos fuese natural de cada provincia, los otros 3 podían ser castellanos, con que se evitaban los perjuicios que habían de hecho resultaban de no haber ningún castellano en el Consejo de Aragón. Algo similar pasa en los otros consejos de la monarquía, el de Portugal, Flandes y Borgoña. El Consejo de Estado, por su propia naturaleza, tiene que dar cabida a todos los súbditos. Es el órgano común al conjunto de territorios, por tanto es lógico que todos estén representados. Así sucede desde el momento de su elección. Es verdad que con el tiempo va sufriendo una progresiva españolización, pero jamás dejaron de tener asiento en el mismo los extranjeros, a veces en el sentido fuerte del término, los que entendían o se suponía que entendían en materias gravísimas de Estado, es decir, de la más alta política, lo que consideraríamos hoy asuntos exteriores. Porque, como señala Santiago Riol, los límites del Estado no se ciñen a los de un reino o una provincia o negociación, sino que existen sus términos aún más allá de los límites de esta vasta monarquía, porque en él se tratan los negocios más graves de paces, de guerras, de alianzas y otros con los demás soberanos. Por otra parte, todos deseaban estar presentes en este consejo, que era el culmen de cualquier vida dedicada a la política o a la administración, y por ello uno de los más altos honores que podía conceder el rey. El gobierno de la monarquía, en cualquier modo, se castellaniza aún más en el reinado de Felipe II. Desde luego, el rey recurre a súbditos de otros territorios. Es de sobra conocido el protagonismo del príncipe de Éboli o de don Cristóbal de Moura, de Gran Vela, del príncipe Doria o de Ferrante Gonzaga, todos con plaza en el Consejo de Estado, y en un plano apenas inferior el de los miembros de la familia Colonna. Vespasiano, que llega a ser virrey de Navarra y capitán general de Guipúzcoa, y luego virrey de Valencia, y Marco Antonio, que alcanza el virreinato de Sicilia. Evidentemente, pueden rastrearse más casos, pero poco aportaría, porque a estas alturas está claro que el gobierno de la monarquía, salvo las plazas de naturales en los distintos consejos, pertenece a los castellanos. Si se quiere ver la influencia real de los extranjeros en la vida política española, hay que ir por otras vías. Fundamentalmente, la concesión de nobleza a ciertas familias, la promoción de otras dentro del estamento privilegiado a un grado superior y, sobre todo, las finanzas. El rey concede en Italia ciertos privilegios de nobleza, algunos hábitos, con cierta frecuencia el tratamiento de don y bastantes títulos nobiliarios, mucho más que en Castilla, concretamente 15 príncipes, 21 duques, 60 marqueses, 39 condes y 2 barones, en total 138 títulos. Y ello a pesar de que pensaba que los honores había que concederlos con cuentagotas porque su proliferación conllevaría inevitablemente la devaluación de los mismos. Entonces, ¿por qué tantos? ¿Es que los italianos sirven mejor que los españoles? No creo. La razón, en nuestra opinión, es más simple. El rey, y más los órganos que están próximos a él, de manera especial en el Consejo de Italia, se aseguran con tales concesiones un plus de fidelidad de las categorías sociales a las que por su propia naturaleza les corresponde el mando. En un sentido militar, utiliza el rey las alianzas matrimoniales entre las grandes casas nobiliarias. La política no era nueva. De hecho, el soberano tenía que autorizar el matrimonio entre los miembros de alta nobleza, pero el rey prudente lo utiliza con tal sagacidad que algunos historiadores pueden señalar este hecho como una de las medidas más acertadas del reinado.
Para vincular la conformidad de los súbditos, hacía casar nobles de Aragón en Castilla, en Cataluña, Valencia, Navarra, Portugal, Italia, alternando, porque haciéndose la sangre una por la afinidad, lo fuesen las obligaciones, intereses y razones de acudir a esta monarquía. El otro medio para entrar, aunque fuera de manera indirecta, en la vida política era el mundo de las finanzas. Es de sobra conocido cómo en el reinado de Felipe II los banqueros italianos, fundamentalmente genoveses, sustituyen a los alemanes y cómo por este medio logran hacerse un hueco entre las clases dirigentes. Los grandes banqueros genoveses, además de acaudalados, eran cultos, refinados y de noble alcurnia, ni en el monarca tuvo inconveniente en concederles títulos y darles entrada en sus consejos, ni la aristocracia castellana en admitirlos en su seno por medio de enlaces tradicionales. Aunque desde el poder hay personas que muestran ciertos resabios, ya en fechas bastante avanzadas, hacia los nuevos banqueros, aludiendo a los altos intereses que cobraban. En enero de 1609 se estudia en el Consejo de Estado un asiento con Nicolás Balbio y el cardenal de Toledo. Es de parecer que se trate con los fúcares, porque en materia de interés no hace diferencia a los genoveses con los holandeses, y los fúcares se han mostrado siempre menos interesantes y más puntuales y verdaderos. En el siglo XVII continúa esta castellanización y tal vez se acentúa, entre otras razones porque los válidos tienen que dar puestos en la alta administración a una nutrida clientela, en su mayoría hispana. Por supuesto, los extranjeros siguen contando la vida política, pero en ningún caso encontramos extranjeros de la talla de los que hay en los más altos puestos de la administración en el reinado del emperador y su hijo. No vamos a insistir aquí en lo que acabamos de señalar para el reinado de Felipe II, ni nos vamos a detener en hechos bien conocidos, ni menos en familias concretas de origen extranjero, pero ya perfectamente castellanizadas. ¿Para qué aludir al gran Spinola? Si diré algo de otros sucesos menos conocidos o menos aireados. El primer caso que nos interesa destacar es el del padre Ricardo Aller, jesuita bávaro que viene a España como confesor de la reina Margarita y que puede considerarse como medianero de la reina en el mundo de la política y actor principal de un cierto partido de la oposición hacia el duque de Lerma. Este hizo cuanto estuvo en su mano para sustituirlo por otro de su agrado, lo que indica con absoluta claridad que no lo veía ni mucho menos como amigo. Pero tal vez lo que le interesa al todopoderoso Valido no fuera la amistad del padre. Ni siquiera es posible pensar el influjo espiritual que éste tenía sobre su muy ilustre penitenta. Es proverbial la obediencia ciega que profesaba a su director espiritual. Lo que realmente le importa al duque es el protagonismo político que podía adquirir el jesuita, valiéndose de la conciencia de la reina en la corte. El segundo hecho sobre el que queremos llamar la atención es la presencia de muchos portugueses en los altos cuadros de la administración después de 1640. Algunos consiguieron escapar del reino vecino, otros, que en principio habían permanecido fieles, cambiaron de bando cuando vieron la iniciación del rey castellano y que el nuevo régimen se consolidaba, y bastantes permanecieron leales, aunque siguieron considerando su señor natural a Felipe IV de España y III de Portugal. Hubo sin duda muchos conflictos de intereses, muchos dramas íntimos de conciencia entre estos refugiados solicitados por afectos y lealtades opuestas. Algo similar pasaba con los catalanes. Tanto unos como otros suponen, y quizás a veces no haya que excluir la picaresca, una pesada carga para la muy maltrecha hacienda castellana, unos 250.000 ducados que según el presidente del Consejo de Hacienda al menos en parte se pudieran excusar. Reconocemos los motivos que tendría para estos socorros y que algunos emplean justamente, pero otros se pudieran excusar, porque hemos entendido a personas fidedignas que muchos que los reciben estuvieran mejor en Portugal. Y si están aquí, porque allá no tienen para comer, y otros que allá tenían 1.000 cruzados de renta, acá tienen 4 veces más, y otros están paseando por Madrid. El último hecho que merece la pena ser destacado es la presencia de multitud de soldados extranjeros en las décadas de centrales de la centuria. La guerra se había trasladado a la península, y a ella llegan tropas italianas, mayoritariamente napolitanas, con jefes muy castellanizados, pero también portugueses, flamencas, alemanes e irlandesas. Liquidada la guerra de Portugal, del modo más vergonzoso, la mayoría de las tropas extranjeras fueron licenciadas. En adelante no llegaron aquí en masa, y ello por 2 razones obvias. La primera porque España, abandonada toda pretensión de hegemonía, se limitó a una guerra defensiva contra Francia. La segunda, porque no había dinero para pagar mercenarios y no se quería recurrir a los medios rigurosos de que usó Felipe IV para procurárselo. El reinado de Carlos II se abre nada menos que con el encumbramiento del padre Níjar, antiguo preceptor de Mariana de Austria y su confesor desde 1649.
A la muerte de Felipe IV y tras conseguir su naturalización fue nombrado consejero de Estado, inquisidor general y primer ministro de hecho. Sea cual sea su actuación política, lo cierto es que su gobierno desató una corriente de opinión xenófoba, como tal vez no se había conocido desde la llegada de Carlos V. El mayor monstruo del mundo, como se decía en una de las muchas sátiras que contra él corrieron entonces, tras el ultimátum de don Juan José de Austria, deja Madrid trasladándose a Roma como embajador extraordinario. Después de Neidhart, los extranjeros apenas tienen protagonismo directo en la vida política española. Desempeñan algunos altos cargos, pocos, pero era algo relativamente normal. Sin embargo, indirectamente tienen un peso extraordinario y no para servir al monarca español, como había pasado en nuestros tiempos, sino para servir a su país de procedencia, o al menos los intereses de sus respectivos soberanos. Tienen bastante importancia ciertos embajadores en torno a los cuales se mueven, de alguna manera, los círculos de poder, sobre todo en el tramo final del reinado. También alguna persona próxima a María Luisa, como la condesa de Soissons, a la que según se rumorea se le ordena salir de España para que no influyera sobre la reina, poco antes de morir esta. Pero de manera especial brillan, y no precisamente con luz propia, Usher, el secretario privado de Mariana de Neuburg, y la condesa von Berlepes, camarera mayor de la nueva reina. Aunque más que servidores de la reina, lo eran del elector palatino sin descuidar sus propios intereses. La actitud política de la reina y de sus servidores más inmediatos es bien conocida. Menos lo son ciertos aspectos que indican cuál es la que pensaban que debía ser, según el elector palatino, y de subordinación insistentemente pide cuadros de las colecciones reales que la reina no habría tenido mayor inconveniente en concederle, y algunos llegan a manos del elector, a pesar de las críticas por ser las pinturas y muebles de la Real Casa bienes vinculares que no se pueden enajenar. Pero no cualquier tipo de cuadros, quieren los mejores. En 1699 lo escribe sin rodeos. Si la reina quiere enviarle caballos o cuadros, debe ser él quien los elija. De estos últimos, los que prefieren son paisajes pequeños de Bruegel con figuras menudas y cuadros del Veronés, Rafael, Correggio, Andrea de Sarto, Rubens o Van Dyck. Parece como si el elector se hubiese bebido ya el tonel de buen vino de Alicante que pide en la misma misiva. Que los servidores de la reina no descuidan sus intereses particulares lo deja muy claro el comportamiento de las Berlis. En 1694 coloca bien a sus dos hijos. Al primero lo hace archimandrita de Mesina y consejero de Flandes, y al segundo lo nombra como enviado cerca del rey de Polonia. En 1696 se le da a ella el Principado de Castiglione, cuyas rentas anuales eran de 13.000 escudos, merced que algunos consideran grande hasta para su hermano de la reina. Por eso encuentra la oposición de la más alta esfera gubernamental, pero no los reyes, que se ratifican en la merced y le otorgan 800 pistolas para pagar los derechos. Ya en 1700 le consigue a una sobrina suya nada menos que el Toisón para quien casara con ella, lo que lógicamente escandaliza a todos, menos a ella, que poco después pide otro para su hijo. Quizá alguien pueda argumentar que esto no es hablar de los extranjeros en la vida política, que tendría que haberme referido a casos tan significativos como la entrega del gobierno a los Países Bajos, al duque de Baviera, al poder impresionante de Bergijk en los mismos territorios o al nombramiento de ciertos extranjeros como consejeros de Estado. Pero pensamos que también lo otro es política, sin actitudes como la de Usher o la Berlis, que dicho sea de paso, si los españoles no la cometían o la hacían en menor medida era porque no podían. Es imposible comprender del todo esa corte de los milagros que, anticipándose a Isabel II, es de Carlos y Mariana de Neuburg. Si se tiene en cuenta todo, es evidente que los súbditos aragoneses no podían esperar un trato de igualdad. Todos eran españoles, pero no en la misma forma. Algunos, por su probada lealtad, podían esperar asiento en los más altos organismos de la monarquía, pero los más siguen siendo considerados vasallos conquistados. No puede esperarse, por tanto, ningún tipo de proporcionalidad en los altos organismos burocráticos, ni siquiera en las audiencias de sus territorios. Aún más, cuando desaparece del horizonte la guerra de sucesión y se considera que todos los súbditos son leales al soberano, que esta diferenciación ya tiene sentido, no lo tiene. La discriminación negativa, desde cualquier punto de vista, se sigue conservando. Asiste, pues, toda la razón a los diputados de la Corona de Aragón al presentar en las Cortes de 1760 su Memorial de Gauges. Pura y simplemente piden una mayor participación en las instituciones y un respeto a su identidad que en nada se opone a la felicidad común de todos los españoles.
El segundo hecho que hay que considerar es que difícilmente pueden ser tenidos por extranjeros stricto sensu los nacidos en las posesiones italianas de la corona. La españolización de estos territorios a finales del XVII y antes es muy fuerte, como demostró ya hace muchos años Cros. Y además algunos de ellos eran de procedencia española. ¿Cómo considerar extranjeros a los Patiño? Pero incluso los que tenían sus orígenes familiares en tales dominios y llegan a España por los azares de la guerra o de cualquier otro tipo, bien pronto se españolizan si no lo estaban ya. Es el caso del Marqués de Monteleón, el de San Felipe, del Conde de Montalvo o de los dos Giudice, el Inquisidor General y el Duque de Giovenaso. Por supuesto que caben los matices, pero de ningún modo puede considerarse los extranjeros en el sentido fuerte del término. En cualquier caso, los extranjeros entran en tropel en la vida política española y antes que cualquiera otro de los franceses. Llegan, es normal, con Felipe V, pero en principio sin intervenir, al menos directamente en la administración. Ahora bien, cuando se ve que la guerra es inevitable, Luis XIV decide intervenir directamente en la política española a través de su embajador y de la princesa de los Ursinos, camarera mayor de Luisa Gabriela de Saboya, que pronto logra hacerse un lugar en la Junta de Gobierno bajo pretexto de que no era conveniente que una princesa tan joven se encontrara sola en medio de los hombres. La presencia impresionante de los franceses en la alta administración, tanto civil como militar, es lógica. Francia es la que lleva el peso de la guerra en estos momentos y para que España ayudara a sobrellevar este peso era imprescindible ciertas reformas que se pensaba, no si con razón, que solo podían llegar a buen término si eran emprendidas por los franceses. A la salida de Amelot, el rey francés, en las instrucciones a su nuevo embajador deja muy claro que ha de ser eso, el embajador del cristianismo, cerca de Felipe V. Otra cosa muy distinta es que algunos embajadores franceses, fundamentalmente tres en los primeros años de la década de 1720, tuvieran un papel destacado, al fin y al cabo eran embajadores de familia, con todo ello lo que esto conlleva en el siglo XVIII. Tras los franceses entran también en tropel los italianos. No nos referimos a los que llegan durante la guerra para servir de mejor o peor grado a otra causa, aludimos a los que llegan de la mano de muy influyente Isabel de Farnesio, la nueva reina, que concede un protagonismo excesivo a los que muy pronto empezarían a conocerse como la cábala italiana. Con ella cobran extraordinario protagonismo un personaje tan mediocre como el cardenal Giudice, un aventurero como Alberoni o personal muy del entorno de la reina, el marqués Aníbal Scotti o Laura Piscatori, antigua nodriza de la reina que acapara para su familia cuantos cargos y honores puede. Durante la guerra y a lo largo de toda la centuria siguen entrando franceses e italianos, aunque en un porcentaje inferior, e individuos de otras naciones, fundamentalmente suizos, flamencos, irlandeses y algunos ingleses de confesión católica. En este contexto, nada tiene de excepcional, como se ha querido ver en cierta historiografía, las figuras de Schillaci y Grimaldi. El primero es un fiel servidor de Carlos III, en Nápoles, que el rey, cuando accede al trono español, se lo trae aquí para encargarle la misma área de gobierno que había desempeñado con eficacia en su patria. El segundo, enviado de su república, Génova, en Madrid, pasa al servicio de España realizando importantes misiones diplomáticas, entre otras, negociar el tercer pacto de familia y la paz de París. Ahora bien, una cosa es que se naturalicen los extranjeros, que se considere oportuno para hacer los españoles, y otra muy diferente que determinados extranjeros, abusando de la gracia del rey, se adueñen del gobierno de España y, si es necesario, del propio rey. Frente a ellos hay un rechazo injustificado, tal vez en algún caso, que no sabemos si se corresponde con un sentimiento nacional más fuerte. Hasta bien avanzado el siglo XVIII, los extranjeros desempeñarán un papel importante en el gobierno de la monarquía. Algunos llegan de una u otra manera a las más altas cimas del poder, casi siempre en contra de la opinión de la mayoría. Una opinión pública que sagazmente orquestada logra la exoneración de personajes políticos tan importantes como Schillaci o Grimaldi y logra que desde entonces el gobierno quede en manos de españoles. Es verdad que todavía quedan algunos, sobre todo en la milicia, pero ya en un plano secundario.